Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar hoy aquí en esta segunda charla, que es un poco heredera de la charla de barrios de las temporadas pasadas y que llamé, Alicante en el recuerdo, hechos y lugares. No vamos a olvidar los barrios, ¿eh? De hecho, el mes pasado hablamos del barrio de Ciudad Jardín, ¿eh? Lo teníamos por ahí pendiente, y si las charlas continúan en otros años, pues van a volver a aparecer algunos barrios, ¿no? No los vamos a olvidar. Continuarán, muy bien. Porque hay barrios que se han quedado fuera y me gustaría... Pero bueno, como al final los barrios acaban, y si quieres contar algo nuevo de los barrios, o buscas algo nuevo o tienes que buscar otro tipo de charla. Con lo cual, vamos a seguir hablando indirectamente de barrios, pero lo vamos a hacer, pues, llamado Alicante en el recuerdo, hechos y lugares. Estoy con las gafas de cerca y no veo las caras de nadie, pero bueno. Con lo que es el ciclo de charlas de este año, lo que comenté, ¿qué pretendemos? Lo que comento siempre al principio, pues pretendemos dar a conocer pues, lugares, no solo barrios, sino lugares de la ciudad y episodios históricos de nuestra ciudad. Siempre en un ambiente pues, más desenvuelto y no tan científico, una cosa más, digamos, que de a pie, y hacerlo un poco más entretenido, con alguna anécdota, alguna curiosidad, y luego pues siempre al final, o a mitad de charla, si alguien quiere hacer alguna pregunta o colaborar, y si no, pues al final dejamos tiempo para colaborar. Bueno, recorreremos lugares de la ciudad, apostando por rincones poco conocidos o contando la historia de otra manera, desde otro punto de vista más bien, edificios desaparecidos y monumentos, que será también una de las charlas que tenemos previstas, y personajes casi olvidados, como los que hablé la semana pasada de los fundadores del barrio de Ciudad Jardín, que nadie se acuerda de ellos, los pobres. Te pasé lo del enlace del libro sobre ingenieros de obras públicas represaliados. Y bueno, y reivindicar a Alicante, su ciudad, el patrimonio histórico como monumental, y animar pues, a todos ustedes y a la gente que nos sigue desde casa pues, a conocer la historia de la ciudad visitando estos mismos lugares de los que hablamos, que seguramente los conozcan, ¿no? Pero bueno, igual alguno, ¿no? Yo, de hecho, al final de esta charla hablaré de un rincón que he conocido, que no tenía ni idea, gracias a un plano, y lo expondré aquí al final pues, para que podamos hablar de él. Y, de hecho, si este mes que viene voy a investigar por ahí, en la próxima charla o en la siguiente, en el apartado final les dejaré ahí un poquito de la investigación que haga. Bueno, y al final, lo que he dicho, al final debatir un poquito pues todo lo que hemos hablado. A mí me gusta que al final pues, la gente me comente cosas y tal. Vale, seguimos por aquí el ciclo de charla. Ciudad Jardín ya está hecha. Cruces de término y otros monumentos desconocidos, que van a ser cruces, ya les digo. En un principio pensaba que, no creo que dé para una charla entera hablar de las cruces que tenemos por la ciudad y aquellas desaparecidas, pero sí que ha dado para bastante y yo creo que va a quedar interesante. El tema de monumentos desconocidos y desaparecidos lo meteremos en el ciclo del 28 de abril de edificios históricos desaparecidos. Hablaremos de algunos monumentos también y otro tipo de elementos desaparecidos de nuestra ciudad. Antes, en marzo, el 17 de marzo, pues hombre, si es el día antiguo de la Santa Faz, pues qué menos que hablar de la Santa Faz. ¿De qué vamos a hablar? ¿De la Santa Faz? Pues bueno, yo creo que hay gente que sabe mucho más de la Santa Faz. Tenemos aquí alguno. Y bueno, pues he querido dedicarlo a otro tema de la Santa Faz, menos conocido, como puede ser la Santa Faz en las calles de Alicante. Todas las imágenes de la Santa Faz que quedan por las calles de Alicante, las que han desaparecido y dónde están aquellas imágenes de la Santa Faz que estaban en la entrada de las murallas, de los portales de la ciudad, porque algunas se conservan. La mayoría no, ya les digo, esto es Alicante, la mayoría de cosas se pierden. Pero bueno... Y edificio desaparecido. Y la última, que es la traca final, que es un poco así más extraña, que se llama Dinamitar el Benacantil y otros proyectos increíbles. Porque sí, alguien propuso pegar una voladura al Benacantil, explanar y construir encima, algo muy alicantino, derribar y levantar edificios encima. En el siglo XIX se propuso, ojo, cuidado. Y fue el padre de Figueras Pacheco, ya lo digo. Pero hay más proyectos surrealistas de los que hablaremos. Vale. Las cruces de término y otros monumentos desconocidos. Vamos a hablar no solamente de las cruces de término, que eran 3, sino de otras cruces y otros monumentos relacionados con las cruces que quedan por la ciudad. Hay muchos tipos de cruces, pero no vamos a centrarnos en todas, ¿no? Tipos de cruces, bueno, hay un montón. Esto es un esquema que he hecho yo. Seguramente otro que sepa más dirá, bueno, es que hay más tipos de cruces, tal, no sé qué, pero bueno, yo he hecho un poco un esquema para que puedan ver cuántas cruces nos pueden quedar y qué tipos de cruces de las que podemos hablar, ¿no? Cruces de término, hubo 3, queda una. Tenemos la Cruz de Pedra, que es la que hay, la Cruz de Piedra que está en la avenida Edenia, cerca de los jesuitas. Tenemos la Cruz del Palamó, la Cruz de Villafranqueza, que desaparece en los años 60. La Cruz del Camino de Elche o la Cruz de la Florida, que estaba en Babel, en la zona de la Florida, y desaparece a finales de los 70.
Como ven, las cruces se han perdido en épocas recientes. Seguramente alguno de ustedes de joven las recordará si pasó por aquella zona. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos cruces frente a iglesias y conventos. De estas no voy a hablar, salvo de una. Pues el convento de capuchinos del parque de Campo Amor, del paseo de Campo Amor, ya no está, claro. La iglesia de Nuestra Señora de Gracia, que tampoco está la cruz, ni tampoco está el antiguo convento. La del monasterio de la Santa Faz, que sí que está. Y la de la ermita de Santa Cruz, que es la que vemos en la foto y de la que hablaré también brevemente en esta charla. Cruces conmemorativas, bueno, tenemos varias. De estas sí que conservamos prácticamente todas. Tenemos la cruz de fusta, que es la que está también, que ya no está, estaba enfrente del Hotel Europa, del Hotel Danilla. Tenemos la cruz del siglo, que está en el patio del Colegio La Aneja, en el Tosal. Tenemos la cruz de la calle San Antonio, que hablaremos también ahora. Las cruces de los asesinados en la Guerra Civil, yo recuerdo dos, en la avenida de Denia, ya no queda ninguna. En algunos pueblos y en algunas carreteras, puede que quede alguna todavía, lo dudo. Yo las recuerdo de pequeño en la avenida de Denia, cerca del cruce de Vistahermosa. De esta no tengo más información. Y la cruz de los caídos, que no la cito aquí, igual dentro de una charla sobre monumentos alicantinos, pues podemos incluirla. De esta da para mucho, entonces, bueno, nos llenaba bastante la charla. Otras cruces, bueno, tenemos la cruz de hierro, la cruz de ferro o de Vistahermosa, que realmente es una fuente, y Vía Crucis. Vía Crucis hubo más, yo tengo aquí puestos tres. El de la Montañeta, que ya no existe, delante del convento de los capuchinos, del convento de los franciscanos, de Nuestra Señora de Gracia, la iglesia. Ese desaparece, hablaré un poquito de él. El Vía Crucis de la Sierra del Molinet, donde está hoy el centro comercial Plaza Mar 2, es ahí. Y el Vía Crucis de la Santa Faz, que curiosamente es el más moderno, todo el mundo conoce, y es el que se conserva. Curiosamente es un Vía Crucis nuevo, no tiene tradición, digamos, entre comillas, histórica. Tú, Jorge, si ves que digo alguna cosa mal, tú me corriges, ¿eh? Bueno, cruces, mira, por ejemplo, la cruz que tenemos a la derecha es la cruz de la Plaza de la Cruz de San Juan, y a la izquierda vemos la antigua cruz que había en el monasterio, en la puerta del monasterio de la Santa Faz. Hoy han puesto esta metálica que parece un tirachinas, que bueno, a ver, yo soy fan de los monumentos modernos, pero claro, a ver, igual se han pasado haciendo la moderna, ¿no? La cruz, y más cuando se sabe cómo era la antigua. Chico, podías haber hecho una réplica de la antigua o haber puesto una cruz de piedra más normal. Sí, la de la cruz, sí. Esta se repone en el 41, después de la Guerra Civil. Antiguamente creo que era diferente. Y aquí la tenemos decorada pues, con motivos de las fiestas de la Vera Creu, o de las Cruces de Mayo, que se celebran también en San Juan, decorando la cruz de la Plaza de la Cruz y la cruz de Benimagrel, que se reconstruye en la misma época. Si os fijáis, el graderío este de 3 escalones se va a repetir en muchas de las cruces que vamos a ver. Y bueno, la que veis ahí en Santa Faz, pues en la Guerra Civil se la cargan, reconstruyen una de piedra, los coches, los camiones y los autobuses la tumbaron 3 o 4 veces. Y al final han colocado pues, una cruz moderna que, bueno, yo creo que ni a los vecinos les gusta ni la verdad es que a mí tampoco. Bueno, cruces de término. Bueno, realmente no delimitan lo que es el término municipal. En la cruz de piedra no se acaba el término municipal de Alicante. El término municipal de Alicante llega hasta Santa Faz y luego antiguamente continuaba mucho más para allá, cuando San Juan, Muchamiel, Campello pertenecían al término municipal de Alicante. O sea, realmente no delimitan lo que es un término municipal. Se suelen colocar en los altos del camino, se suelen colocar en cruces de camino también, ¿no? Como digo, bueno, normalmente siempre al lado de estas cruces paraban los carruajes y había siempre ventorros, ventorrillos o ventas que solían llamarse ventas de la cruz de no sé qué, ventorrillo de la cruz de no sé cuántos, la venta de la cruz, o sea, eran ventas que se colocaban siempre ahí y hacían paradas los carruajes. Delante de la cruz de piedra había unos ventorrillos. Delante de la cruz de Villafranqueza, como ahora veremos, también los había. De la cruz de Elche supongo que también, pero no he encontrado nada. Bueno, eran orígenes símbolos de la piedad cristiana también y difundía la fe entre los viandantes. La gente solía santiguarse cuando pasaban, o se quitaban el sombrero, cuando pasaban por delante de la cruz. Este hecho nos lo cuenta el periodista Francisco Basmingot, que cuenta que él cuando iba a Villafranqueza pasaba por la cruz, la gente se santiguaba y se quitaba el sombrero al paso por delante de la cruz. Como digo, también, aparte de los ventorros, ventorrillos y ventas, solían colocarse por las casillas de consumos y el pago del portazgo. No siempre, a veces se movían. Bueno, había una expresión alicantina que era de cruz a cruz, de creu a creu, que es bastante curiosa. Yo no la conocía, la descubrí precisamente de una persona que no era de Alicante, vivía en Alicante, que era el catedrático Daniel Jiménez de Cisneros, que al hablar del territorio que está investigando él sobre temas geológicos y tal, dice, entre tal cruz del Pálamo y la cruz de tal,
Y en esta cruz, lo que la gente delimita normalmente como de creu a creu, es donde está tal tipo de piedra y tal. Digo, de creu a creu, de cruz a cruz, no había escuchado yo esta expresión nunca. Ni a mi familia, que es de Alicante, ni en ningún sitio. Entonces nos hablan de cruz a todas las personas que delimitaba algo así como no solamente lo que podríamos decir el casco, no el casco urbano de la ciudad, sino lo que era el hecho de pertenecer a la ciudad de Alicante. Y algo de ser alicantino de cruz a cruz, es decir, de ser de la ciudad de toda la vida. Lo que quedaba fuera de la cruz eran pues el extrarradio o partidas rurales. El extrarradio no, más bien las partidas rurales empezaban donde llegaban las cruces. De ahí para allá, o bien eran otros pueblos o eran partidas rurales, ¿no? Me llamó la atención esta expresión porque ya te digo que no la conocía. La busqué y sí, de hecho se cita en alguna prensa antigua como aquí, como los alecantinos de cruz a cruz que somos, no sé qué. Digo, fíjate, una expresión que se ha perdido y que yo desconocía bastante y gracias a Daniel Jiménez de Cisneros, una persona que era de Caravaca pero vivía aquí en Alicante, pues la conocí. ¿Cuáles eran esas tres cruces? Pues bueno, la cruz de piedra que hay cerca en Vistahermosa, la cruz de Villafranqueza, la cruz del Palamó, que estaba justo cuando bajas hacia el Colegio Gloria Fuertes, y la del Camino Viejo de Elche, que ahora veremos que estaba por más o menos lo que era la calle Fernando Madroñal, que ahora se llama Vicente Chavarri, pues ahí. En los 60 desaparece la del Palamó, la guardan, en los 80 seguía guardada en el almacén municipal y desaparece. La del Camino Viejo de Elche, que era muy bonita, como ahora veremos, se desmonta en los 70, nunca más se supo. Ambas están en paradero desconocido. Yo he tratado de buscar y aquello no está en ningún sitio, ¿no? Como digo, se mantiene la cruz de piedra en el alto de la cruz de piedra en Vistahermosa. Bueno, vamos a ver aquí unos planitos para que veáis, ¿esto qué es? Para que veáis lo que son las cruces. A ver, voy a poner esto en grande. Iconos muy grandes, así lo vemos bien. A ver, yo tenía por aquí unos planos, que no sé dónde están. Ah, míralo, este. Esto es un plano lo he puesto otra vez. A los que han venido aquí a otras charlas del año pasado. Esto es un plano de principios del siglo XIX, un plano inglés, pues que distribuye más o menos dónde estaban las fortalezas, dónde estaban todo lo que son pues bueno, a ver, lo vemos por aquí, dónde estaban las trincheras, las baterías de defensa, más o menos. Y si os fijáis, la de Elche no sale, no sé por qué, pero la cruz de Elche no sale, pero no sale aquí arriba, a ver si la encuentro. Claro, esto cambió tanto que para encontrar algo estaba, porque yo la encontré. La cruz de Villafranqueza tiene que estar por aquí. Pues no la encuentro, pero está, créanme, que yo la vi. Aquí, vérala, aquí está. Le digo, estaba. La cruz de Villafranqueza nos sale aquí arriba. Ahí está. Carretera Road to Palamó, la carretera Villafranqueza, en inglés. Road, vamos a hablar Road to Palamó. Ahí arriba la cruz. Ya tenemos la primera de las cruces. Menos mal que está en inglés, llega a estar en francés y vamos aquí a reír todos. La cruz de piedra, la creu de piedra, ¿dónde la tengo? Aquí está. Tu mucha miel. Ahí está. ¿Veis? Bueno, no se ve muy bien, pero este plano lo pedí al archivo, a la biblioteca inglesa, no me acuerdo cómo se llamaba, y me pasaron este plano con una calidad impresionante. Ahí está, la cruz de piedra la tenéis ahí. La cruz de fusta no sale, o bien el plano no llega o no está puesta, ¿vale? Y la otra cruz, la del Camino Viejo de Elche, que está aquí, pues no sale. Realmente aquí esta es lo diré, Maisonave y Aguilera, llegáis aquí es la avenida de Orihuela que hace la curva, y aquí se junta, y aquí ya empieza la carretera de Madrid. Con lo cual la cruz estaría aquí, justo aquí, y no sale. Igual en aquel momento la cruz había caído o pues no fueron a buscarla. La cruz estaba aquí. Justamente aquí estaba la cruz de la Florida, la cruz del Camino Viejo del Elche, que es este de aquí. Bueno, más cositas. Esa no la tenemos localizada, pero ya os digo yo que sí que estaba. Créanme cuando se lo digo. A ver. Bueno, la cruz de piedra. Esta estaba situada, ha cambiado de sitio varias veces, estaba situada en el alto de la cruz de piedra, que por algo se llama así, que ahí confluía en el camino de la cruz de piedra, que es el que viene por el barrio obrero, y el camino de la Huerta, lo que es la carretera de Valencia. Ahí coincidían, ahí estaban las ventas, ahí se paraban los carruajes, y ahí estaba pues la cruz de piedra. Desde el alto de la cruz de piedra se divisaba una de las mejores vistas que se tenía de la Huerta de Alicante. De hecho, yo recuerdo a Isidro Boades, el cronista de San Juan, comentaba que desde esa zona más alta de la Serra Grosa, las vistas que había de la Huerta de Alicante eran espectaculares. Hoy esas vistas se han perdido, primero porque Huerta no nos queda mucha, y segunda porque la construcción de la nueva avenida de Denia ya te hace pasar por un paso inferior y cuando sales pues ya has bajado de altura y prácticamente no ves nada.
Y si vas por arriba, por la carretera, la parte superior donde está la fuente, pues existen tantas farolas, tantos muros y tantos edificios que aquella vista antigua que había hasta los años 90, 2000, prácticamente ya no tienes visibilidad. Bueno, ahora veremos alguna de las vistas que se veía desde allá arriba. La primitiva cruz ostentaba el escudo de armas de la familia Bonivern, que eran los dueños de los terrenos, de ahí el barranco que pasa por ahí, hacia la Goteta, es el barranco del Bonivern. Del buen invierno decían que cuando llovía pues era sinónimo que iba a haber un buen invierno. Bueno, realmente es que la familia dueña de los terrenos se llamaba Bonivern. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Quién dio el nombre al barranco, la familia, o el barranco dio nombre a la familia? No lo sabemos. Bueno, en origen, las dos imágenes de la Santa Faz, esta ya no es la cruz original, esta se reconstruye en los años 40. La primitiva cruz, la cruz tenía las dos imágenes que ven aquí. Una miraba hacia Alicante y la otra miraba a la Santa Faz. Tú cuando ibas por la carretera, la Santa Faz te miraba, y cuando volvías por el otro lado, la Santa Faz te miraba también. Cuando se construye el barrio que tienen justo ahí detrás, el Pinar de Vistahermosa, en finales de los 90, la cruz y la cruz del Vía Crucis que había ahí se trasladan al patio, al interior del Colegio de los Jesuitas para mantenerlas ahí. El antiguo ventorrillo que había, que era un taller mecánico, es derribado, y luego la cruz la colocan aquí donde está. Una cara mira para adelante y la otra mira hacia el barrio. Bueno, en el momento que hicieron los grafitis de detrás, la parte trasera de la cruz se dejó de ver. Cuando se hace la reforma de la avenida de Denia, la vuelven a desmontar, se la llevan a Cigarreras y luego la trasladan donde está ahora, que ya es bajando, en un sitio que cuando hagan un paso elevado que quieran hacer ahí, un paso peatonal, la van a quitar. Está justo enfrente de la calle Cruz de Piedra. Ahí está la calle Cruz de Piedra, el camino Cruz de Piedra y el camino de la Cruz de Piedra a San Juan. O sea, la Cruz de Piedra esta la tenemos muy localizada en la toponimia porque tiene 3 calles a su nombre. Como digo, bueno, al trasladarse, estas gradas que ven ustedes aquí, pues la ha perdido. Ya no tiene estas gradas. Yo voy a poner aquí una cosa, que yo lo estaba viendo antes mejor. Así sí. Así puedo ver lo que tengo después. Pues no, ha desaparecido. No me sale. Bueno, espera a ver. Sí, un segundito, porque así puedo ver la diapositiva siguiente y no se ve. Vale, pues nada. Sí, esta, perfecto. Vale, ahora la vamos a ver. Ahí tenemos la Cruz de Piedra, cuando estaba reconstruida después de la Guerra Civil. Una de las misas de campaña que se hacía, a la derecha de un sacerdote, seguramente tenga alguna réplica de la Santa Faz, no lo sé, y ahí se está haciendo una misa de campaña. Esto puede ser en el año 42, cuando se recupera, se traslada la Santa Faz al monasterio. Bueno, no sé si parece que aquí esté puesta, parece que está la Santa Faz, ¿verdad? Está la calidad es nefasta, pero miren, a ver, exactamente, justo. Espérate, aquí había un puntero digital que no sé dónde está. Y aquí no sale. Yo estoy señalando cosas y ustedes no lo están viendo porque no sale el puntero. A ver, puntero. Sí, no, es que el ratón, aquí hay una opción que es el puntero y ya no la tengo. A ver, un segundito. ¿Esto qué es? Alternar cámara, no. En negro normal. A ver, un segundo. Última diapositiva, pantalla, ocultar visión moderador. No, se deja ver el obispo automía, pero no sale aquí la flecha. Vaya por Dios. Pues había una opción. La otra vez que di la charla se podía sacar el cursor. Bueno, pues lo que vamos a hacer es que si no, no podemos señalarles. No puedo señalar lo que quiero señalar. Bueno, así sí, pues lo dejamos así, pero pasa que yo no veo la siguiente diapositiva que les quería contar. Bueno, aquí vemos lo que digo yo de la Cruz de Piedra con la forma original, ¿no? Quiero decir, orientada correctamente. Mira, unas fotos que tengo por aquí. De Cruz de Piedra, aquí las tenemos. Bueno, las vistas de la Cruz de Piedra dieron tanto que hablar, eran tan bonitas que incluso la gente que nos visitaba no dudaba en hacer pues sus grabados para sus libros desde el alto de la Cruz de Piedra. Fijaros la vista de la huerta que había a mediados del siglo XIX, con todas las fincas que se veían, o sea, si están puestas es que el hombre que hizo el grabado se veía en esas fincas, ¿no? Tanto fincas como torres. Y ahí vemos pues la venta del camino, la venta de la Cruz de Piedra. Hay muchas, ¿no? Está una de las vistas, hay varias, y luego descripciones sobre las vistas que había de los viajeros que se sentaban en la cruz y te contaban. O sea, eran unas vistas preciosas. Bueno, tenemos esta de aquí, donde tenemos la cruz. Bueno, esta es la cruz cuando estaba en la fábrica de tabacos. Fue desmontada y la colocaron allí en la fábrica y, bueno, no la encontramos así. Ha sido restaurada y recolocada en su nueva ubicación, pues que es esta de aquí.
Las gradas las ha perdido. La cruz se salvó, sí, pero las gradas, ya no tenemos gradas. Los 3 peldaños ya no están, ¿vale? Aquí tenemos alguna foto más. Ah, mira, esta. Esto es un grabado, fecha izquierda. ¿Veis? Aquí está. Esto es otro grabado del 1700, más o menos. Vemos aquí la montaña de San Julián y aquí vemos la cruz de piedra, ¿vale? Tenemos, mira, la ermita de Santa Ana. Aquí salen unos puntitos por aquí. No sabemos muy bien qué es. Fijaros el barranco del Bonivern con puentes. Aquí hay puentes para cruzar. Había puentes, ahí bajaba agua cuando llovía. Y en esta, vamos a ver esta de aquí. Vamos a girar a la izquierda. A ver si sale la del Palamó. No, esto está muy arriba. Puede salir, vamos a verla. No tiene mucha definición, ¿eh? Así que, bueno, ya llegaré. No, no sale, la del Palamó no la vemos. Igual sale, pero la definición que tiene no es muy buena. Sí que sale la ermita de San Blas, que está aquí. Se ve, ¿no? Esto de aquí es pone de Blas, en inglés, de Blas. Digo, de Blaise, digo, pues la ermita por donde está es la ermita de San Blas, ¿no? Es curioso como los ingleses, pues bueno, más o menos lo que les sonaba a los hombres. Esto va aquí. No, esta no era. No, vamos a poner mejor esta, ¿no? Ahora, venga, al principio. Vale, la cruz de Villafranqueza. Esta estaba justamente cuando suben ustedes por la carretera de Villafranqueza, la avenida de Gastón Castelló, llegan a la gasolinera de la Cruz, enfrente está la plaza de la Cruz y no hay ninguna cruz. Justo bajan ustedes para abajo, tienen la rotonda y a la derecha el colegio de Gloria Fuertes, Nuestra Señora de la Victoria, creo que era antes. Bueno, estaba en lo que era el límite del término municipal de Alicante con el entonces término municipal de Villafranqueza, del Palamó. Justamente, de nuevo, a los pies de la cruz estaba el Ventorrillo de la Cruz, lo que hoy es la gasolinera. Aquí confluían, por un lado, lo que hoy es la calle del farmacéutico Agatángelo Soler, que era el camino de la Cruz de Piedra de Villafranqueza, que unía la carretera de San Vicente con la carretera de Villafranqueza. Justo lo que hace la calle de Agatángelo Soler. Esa calle es la misma, que va hacia Ciudad Jardín, que lo comentamos en la charla anterior. Bueno, curiosamente, en algunos plenos del Ayuntamiento de Villafranqueza se habla que el mantenimiento de la cruz, cuando se reformaba la carretera y había que trasladarla o había que reformarla, repararla, tenían que pagarla a mitad los dos pueblos. Villafranqueza pagaba su parte, Alicante pagaba su parte tanto de la reforma de la carretera como de la reforma de la cruz. La cruz fue destruida al principio de la Guerra Civil, como todas las cruces que quedaban en pie, y la repusieron, fue repuesta después de la Guerra Civil. ¿Qué pasó? Pues bueno, la urbanización de la zona se la llevó por delante. El año 66, Paco Bas, Francisco Bas Mingot, el periodista, comentaba que, bueno, están ampliando la carretera y construyendo edificios y la cruz se va a caer. Se está quedando en el borde, están sacando tierra y está empezando a doblarse y puede llegar un momento que la cruz se nos caiga. Pide, por favor, al concejal, señor Carbonell, tan vinculado al Palamó, que, bueno, que la desmonte o que la guarde, que la conserve, pues que no se pierda. Efectivamente, la cruz la desmontan para protegerla, se la llevan a los almacenes municipales y nunca más se supo. Ya no está. En los almacenes municipales no queda ninguna cruz. En los años 80, cuando se hace un inventario del patrimonio a proteger de Alicante, se habla de la cruz del Palamó, que se encuentra guardada en dependencias municipales, y el ayuntamiento la protege en una lista de patrimonio histórico-artístico, de la que nunca más se sabe. De la cruz tampoco. Entonces hay que decir que hasta la estatua de Muñoz, que era de bronce, que estaba en los almacenes municipales desde finales del siglo XIX, fue vendida al peso y acabó en un chatarrero en San Vicente, donde sigue. Vamos, al menos yo fui y la vi. La cruz, pues no se sabe nada de ella. De esta tengo planos. De esta sí que tengo algo para ver. Vamos a ver. Cruz del siglo, cruz del Palamó, tenemos el artículo... Uy, poca cosa tengo aquí. Yo tenía más. Pues yo traía más cosas. Vale, pues vamos a ver el cruz de Palamó. Mirad, en este planito que tenemos aquí, que es de 1898, vemos el término municipal, el antiguo término municipal de Villafranqueza, que llegaba hasta Orgegia, prácticamente hasta la carretera de Valencia, hasta el Colegio de Ciegos, que está aquí. ¿Vale? La plaza está por aquí, la finca. ¿Y dónde está la cruz? Aquí, mírenla. Ahí está, yo digo, no la encuentro. Cruz. La cruz término de Villafranqueza, aquí está la cruz, ¿saben? Cruz, Casa de Martínez, y por aquí había, o el Ventorrillos, que está dentro del término municipal de Alicante, con lo cual no sale. En el plano que hay del término municipal de Alicante sale el Ventorrillo de la Cruz.
La gasolinera está en Alicante. Cuando bajabas de la gasolinera entrabas en el pueblo de Villafranqueza, por eso está la cruz ahí, ¿vale? De esta poco más ahí. Aquí no sale la cruz de ninguna más, la carretera Valencia sale por aquí más o menos. Aquí está el Colegio de Ciegos y la entrada a la autopista está justo por aquí. Para que nos hagamos una idea. 1898. De estos planitos de 1898 luego volveremos a hablar otra vez. Vale, bueno. Tenemos la cruz del Camino Viejo de Elche. Era esta presentación con diapositivas. Cruz del Camino Viejo de Elche. Y dale. Vale, de esta sí que hay fotos. Esta es la cruz del Camino Viejo de Elche, una cruz que llaman barroca. No se sabe exactamente la fecha de construcción. Vemos que, bueno, bonita era una columna, parece que corintia. Y arriba hay una cruz bastante labrada, que parece así como con adornos redondeadas en piedra. Bien, parece que es una cruz muy bonita, pero la calidad de la foto, aunque hay otra que se ve un poco mejor, no es muy buena. Es de Cantos, el fotógrafo. Detrás vemos un poste de la luz y la valla de aquí. Esta valla de aquí eran los límites de la finca La Florida, lo que es el chalet del ingeniero de tranvías, donde están las piscinas, ahí hay un chalet. Ese caserón antiguo es la finca La Florida, llegaba hasta la Cruz de Piedra, como ahora veremos. Y por aquí pasaba el tranvía de vapor que fue de Alicante a Crevillente durante unos pocos años. Bueno, estaba la confluencia de los caminos, del Camino Viejo de Elche y el Camino de la Cruz o de Babel. Ahora hablaremos de ellos. Ahí pasaba el tranvía y era el límite de la finca La Florida. Bueno, esta cruz de estilo barroco, como la definían, fue destruida al inicio de la Guerra Civil. No sabemos qué antigüedad tenía. En el año 40, el arquitecto encarga al arquitecto Miguel López la reconstrucción de la cruz, siguiendo la fotografía que se conservaba, que es esta, de la cruz. Se conservó los 3 escalones y la peana. La cruz la tiraron y la destrozaron entera. No se salvó ni la cruz de barroca, ni no se salvó nada que se sepa. Bueno, cuando se construye el polígono de Babel, la cruz se queda en medio de la acera de la calle de Fernando Madroñal, que es Vicente Chávarri, cerca del cruce de la calle Tomás Aznar Domenech, que hoy es Betis Florida, y una calle que se llama La Flor, que está por allí. Como vamos a ver, la cruz estuvo hasta el año 77, la cruz estaba en pie. Pero bueno, en el año 65, en las fotos que hay del año 85, la cruz ya no está. Dicen en La Florida, que fue el párroco del barrio el que mandó desmontar la cruz porque estorbaba y se la llevó a una finca del Rebolledo. Sí que es cierto que en el Rebolledo está el camino del cura, no, el camino del cura. Pues igual el cura tenía un chalet ahí y se llevó la cruz. En las fotos aéreas no sale ninguna cruz por allí. Yo he pasado con Google Maps por los caminos y nadie sabe de ninguna cruz allí en el Camino Viejo. Bueno, ahí tenemos el plano. Como digo, la finca, el campo de Doña Enriqueta de Lizaicín, que es una calle también allí, es la finca La Florida. Por aquí pasa el ferrocarril del antiguo tranvía vapor que iba a Crevillente y a Elche y a Crevillente. El Camino Viejo de Elche, que es la calle, como digo, Fernando Madroñal, Vicente Chávarri. Y el Camino de la Cruz de Piedra a Babel, Camino de la Cruz a Babel, es la calle Julián Besteiro, donde está la policía, el cuartel de la policía que hay allí, donde vamos a pagar las multas. Esa calle es el antiguo camino, más o menos, ahora lo veremos, rectificado, es el camino que baja hasta la fábrica de Lacrosse. Lacrosse cortó el camino y lo desvió por otro sitio porque le interesaba juntar los solares y el ayuntamiento dice, pues quítalo. Y se cargó el Camino de la Cruz de Babel. Mira, espera, esto lo vamos a ver mejor. Vale, vamos a ponerlo mejor con lo que aquí no se puede ampliar, Cruz de Ferro, La Florida. Mirad. Aquí tengo un montón de cosas con muy grandes. Vale, aquí, esta es. Mirad, en el 77 la cruz estaba en pie. Es lo triste, es que desapareció hace poco. Mirad la sombra. ¿La veis? Es una sombra de una cruz con los cantos redondeados. O sea, es esa, está justo encima de la acera. Se ve ahí una base bastante gorda, seguramente al nivelar la calle se quedaría en un montículo y arriba la cruz. Ocupaba, como veis aquí, pues prácticamente toda la acera. Cortaba el paso de la calle Fernando Madroñal. Esto es Fernando Madroñal, Lorenzo Carbonell, por aquí se baja hacia la policía, esta callecita que se llama La Flor, y esto es Tomás Aznar Domenech, la calle del Betis Florida, se llama ahora. ¿Vale? Y el Camino Viejo pues, venía por esta zona. Continúa por aquí, pasa por la zona del Puerta de Alicante y se mete hacia la zona de Torrellano. Es la autovía esta que han hecho de 4 carriles y rotondas que va a Torrellano. Ese es el Camino Viejo. Antes era un camino muy bonito, entre campos de almendros, bueno, ahora es una autovía. Y aquí está, en el año 85, la cruz ya no está. ¿Veis las sombras?
nada hace sombra. Aquí no hay nada que haga sombra. La cruz ya ha desaparecido. Es una pena porque eso estuvo hasta hace nada. ¿Dónde estaba? Pues mirad. Esta es Betis, Florida, Vicente Chávarri, la calle Julián Besteiro, que iba por aquí, ojo. Luego se rectificó, pero la calle Julián Besteiro era este, el camino antiguo de la cruz era este de aquí. Mira, gracias a la medianera de este edificio sabemos por dónde pasaba el camino. Y estaba justamente aquí. ¿Veis? Camino y el camino viejo de Elche, que iba por aquí. La cruz estaba justamente ahí. Pues mira, coincide más o menos en los planos, mira. Y justamente hay una foto aérea donde sale la cruz, mírala, ahí está. Espera, no es muy buena la calidad. Aquí tenéis el Politécnico. Esto creo que eran unas casas de maestros, puede ser. Aquí este debe ser el Figueras Pacheco, si no me equivoco, puede ser. Y aquí tenemos la cruz, mírala, ahí en medio de la calle. Qué pena, si duró hasta hace finales de los 70. ¿Dónde está? ¿Qué? No lo sé. Esta foto no la tengo datada, pero bueno, vemos el campo de la Viña, que está por aquí. El chalet de la Florida, que llegaba, ¿veis? Todo el chalet de la Florida. Cochera de tranvías. Todo está recién urbanizado. Será a principios de los 70, más o menos. Y ahí está la cruz, haciendo sombra, mirarla. Pues no, se la cargaron. Esta duró hasta hace poco. ¿Se reconstruyó? Sí, mirad. Esta es una foto que han publicado en la página web de la Florida, de Facebook. Página web Florida en el recuerdo. Mirad, la cruz se reconstruyó. La cruz la volvieron a levantar. Se hicieron la foto en la cruz, pero no me sacan la cruz. Veis que la base es más antigua que el fuste, o sea, la base está dañada, o sea, era la base original, o sea, se conservó, era una base, pues vete a saber de qué siglo. Se la cargaron. Como todo en Alicante, si es que no guardamos nada. Más cosas que tenemos por aquí, creo que lo hemos visto todo, ¿verdad? Bueno, el plano de la finca La Florida, bueno, el terreno es de doña Luisa Enriqueta, es Enriqueta Lizaicín. Vemos lo que es la calle Fernando Madroñal, los terrenos que ellos tenían, que lo ceden para levantar una línea de una cochera de tranvías, tal. Y lo que hemos dicho de la cruz. Bueno, pues ahí la tenemos. Quería enseñaros la foto, no tengo aquí. Ah, aquí, esta es la que me interesa a mí. La foto del vuelo de Ruiz de Alda del año 29, que siempre lo traigo. A ver, aquí está. No se ve muy bien, espera. Mira, ahí veis un circulito. ¿Veis? ¿Veis el circulito ahí en medio? Ahí, aquí. Esta es la base de la cruz. Esa era la cruz de... No hace sombra porque el vuelo se hizo a mediodía para evitar las sombras. Entonces veis que las sombras que hacen los edificios... Aquí ventas no veo ninguna. Igual esto era una venta o esto de aquí. Y esta es la base de la cruz. Esta es la calle Julián Besteiro, que baja hacia San Gabriel, el Camino Viejo, Fernando Madroñal... No, Fernando Madroñal es este. Esta es Fernando Madroñal, esta de aquí. No, perdón, Fernando Madroñal es esta. Este es el Camino Viejo, la calle Catral. Esto es Fernando Madroñal. Y aquí está la rotonda ahora. Vale, en esta, aquí la vemos mejor. ¿Ves? Ahí está la base. Aquí en los años, aquí no se ve nada. En los años 40, ahí se intuye una manchita, que debe ser esa. No tengo más, esta es del año 45. Y nada, esta es la que hemos puesto del 77, ahí la veis. Pues es una pena. Como tanto en Alicante, pues lo hemos perdido. Camino Viejo de Elche, Elche hoy, lo que hemos dicho, dónde estaba la cruz. Y la cruz, pues las fotos de los años 70 más o menos, de esta cruz de la Florida. Un segundito que le da agua. Ay, señor. Vamos a ver, tenemos por aquí... Vale, ya hemos dejado lo que son el tema de cruces de término, hemos visto las tres cruces. Tengo yo por aquí... No, espérate un segundo, porque yo tenía que traer... He traído unos planos que me gustaría que vierais, aparte... Bueno, las cruces, como digo, en la guerra civil las destrozan. Esto es en... Albarate de Cinca. Cuando llega la guerra civil, mira la cruz que estaba aquí, mírala en el suelo. Todas las cruces de término, todas las cruces que existían en Alicante, incluyendo la Cruz del Siglo, son todas destruidas. Algunos salvan los restos, otras se destruyen por completo. A ver, Vía Crucis, no cruz de piedra. Tenía yo unos planos, bueno, luego seguro que nos salen. Otras cruces, cruz de ferro, no, bueno, luego la veremos. Vale, la cruz del siglo, esto ya no es una cruz de término, hemos dicho que hay varios tipos de cruces. Estas podríamos decir que son unas cruces que se colocan en lo alto de las montañas, como lo que hay en la Muela de Orihuela, digamos que para bendecir o bueno, para estar a los pies de la cruz. En muchísimos pueblos las podéis ver, ¿no? Alicante, pues no tenía ninguna. Entonces, el Semanario Católico lanzó una idea a principios de 1901, que ya les pillaba el toro. A finales de 1900, el siglo XX empieza el 1 de enero de 1901, no el 1 de enero de 1900.
Pues bien, a finales de 1900, con el tiempo justito, lanzan una idea. Dice, bueno, Alicante debe dar una muestra palmaria de su fe y de su entusiasmo religioso, cada vez más pujante y creciente. Luego veremos que ahí pasó alguna cosa. Alicante, como todo pueblo culto, debe solemnizar la despedida del siglo, preparar digno recibimiento al nuevo siglo, con una grande y hermosa cruz de hierro en el vértice del monte San Julián, es decir, en la Serra Grosa, que perpetuará pues, grata y dulcísima memoria. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos ocurrió. Si alguien estuvo en la charla sobre cementerios que hice, hablé también de, no sé si fue cementerios o San Blas, fue la de San Blas, hablé de la cruz de piedra, de la cruz del siglo. Bueno, como digo, es un monumento del arquitecto modernista Enrique Sánchez Sedeño, que no sale en los libros que hay sobre este arquitecto, no se le cita. De hecho, pero es un proyecto del arquitecto Sánchez Sedeño. La regaló, además la regaló, no cobró por rehacerla, era una persona católica y dijo que, bueno, que él la regalaba el proyecto para que se hiciera la cruz. A propuesta del Semanario Católico. Bueno, como digo, en un primer momento piensan en la Serra Grosa, pero claro, se dan cuenta y dicen, madre mía, lo que cuesta subir, ¿por dónde subimos las piedras? Ahí arriba no estaba la carretera que hay hoy, había que subir por caminos, con carruajes, subiendo piedra por piedra y la cruz de hierro a lo alto del monte. Dice, bueno, vamos a buscar algo más barato. ¿Qué monte tenemos cerca de la ciudad, que no sea el Castillo de Santa Bárbara, en donde podamos colocar una cruz? El Castillo de San Fernando, el Tosal. ¿Vale? Se crea una junta organizadora para construir lo que llamaron Cruz Monumental y estaba la sede en casa del político ultraconservador Manuel Senante. Bueno, como digo, la idea parecía buena y se abrió una suscripción popular que no tuvo el éxito esperado. El periódico El Graduador, que era un periódico de republicano, pues bueno, cada día se reía de que la suscripción popular no había manera de que echara para adelante y que no iban a llegar a tiempo para conseguir el dinero para levantar la cruz del siglo. La ciudadanía alicantina pues no responde prácticamente, excepto la burguesía. Curiosamente, en los donativos todos salen con el nombre de don no sé quién, doña no sé cuántos, viuda de no sé quién, don, excepto los donativos que se hacen de gente de las partidas rurales que no les ponen el don. Son Juan López, Pepito Pérez. Es curioso eso. Los que donan el dinero pero son de clase humilde, de las pedanías y de los barrios, no. El don delante no lo tienen. Me llamó la atención eso. Bueno, al final hay donativos importantes como Clementes Miralles de Imperial, uno de los fundadores del barrio de Benalúa, aunque se sale al principio, que dio 100 pesetas, y el ayuntamiento, que al final la Junta le dice, danos algo, que esto no va para adelante. Y donó 500 pesetas, que era un dineral en aquella época, ¿eh? Bueno, al final tiene que ser la Iglesia el que diga, bueno, vale, pago lo que falta hasta completar y esto lo tapamos como sea, pero la cruz hay que hacerla y nos quedamos un poco en ridículo. La cuestión es que la cruz se hizo. El cantero Ramón Ibáñez se comprometió a construirla y inicia en las sombras en diciembre de 1900. Pues el tiempo justito, ¿eh? Porque en enero te llega el siglo nuevo, el cambio de siglo. Bien, no llegaron a tiempo. Total, que se inauguró el 20 de enero de 1901, que tampoco está mal. Bueno, pues está todavía en plazo de celebrar el año nuevo y el siglo nuevo. Inauguraron la cruz ante 2.000 personas, pero la prensa cuenta que realmente no todos estaban allí para celebrarlo, sino mucha gente que fue pues, a protestar y a montar follón. Depende del periódico que lo leas, te cuenta a esas personas como folloneros o te cuenta a esas personas como fieles devotos. Ahí tienes que leer los dos periódicos y decir, bueno, aquí pasa algo que no me están contando. Bueno, la cruz es bendecida, se celebra el cambio de siglo, bienvenida al siglo XX, que la Iglesia dijo va a ser el mejor siglo de la Iglesia española y realmente pues no fue así, como sabemos. Y saludan las campanas de toda la ciudad, saludan al nuevo siglo. Bueno, la cruz se salva de los sucesos del 11 de mayo del 31, cuando se arrasan conventos, iglesias en ese fatídico día, pero el 16 de marzo de 1934 se oye una explosión, la gente piensa que son los barrenos que están dinamitando la montañeta, y al cabo de 2 o 3 días alguien se da cuenta que en el alto del monte no está la cruz. Y entonces los periódicos católicos pues levantan la voz y se descubre pues, que la cruz había sido dinamitada. Aquella explosión no era un barreno, habían puesto dinamita, se descubre que volaron la cruz con dinamita. Luego veremos a quién acusan, lo veremos después, a quién acusan, una persona que no puede defenderse también. Parte de los restos son guardados, hay gente que dice, bueno, antes de que vamos a guardar varios restos, por eso en alguna de las fotos vemos en esta que hay varios colores. Algunas de las piezas del tambor, del fuste, algunas de las piezas, creo que se llaman tambores, los trozos estos, vemos que son de colores diferentes. Aprovecharon partes de las piezas salvadas para pues, reconstruirlo, lo cual está bien, porque si tú tienes piezas, yo siempre veo bien que si se conservan piezas originales, se puede reconstruir. Este es el proyecto de reconstrucción que hace Miguel López. Bueno, después de la Guerra Civil,
La cruz del siglo será, la Gaceta de Alicante, lo que hoy es el diario Información, la cruz del siglo será nuevamente levantada en el Castillo de San Fernando. Y aquí nos dice a quién acusan indirectamente de volar la cruz. Como se recordará, el símbolo fue volado con dinamita por la Horda Roja al comienzo de sus brutales actuaciones, realmente fue más adelante, atribuyéndose el hecho vandálico a un pirotécnico de la barriada de las Carolinas, cuyo taller estalló poco tiempo después, provocando una catástrofe. Es el taller que había en el Garbinet, que en el año 34, el 26 de mayo del 34, justamente poco después de la voladura de la cruz, se produce un accidente y muere el pirotécnico y vuela todo el taller y arrasa pues, muchas casas del barrio. Aquí ya te cuentan quién dicen, sin decirlo, quién es el culpable. El hombre no estaba tan bien para defenderse. Bueno, aquí lo vemos como se anuncia en el periódico que aquella cruz pues, tenía que ser repuesta, porque tenía que ser repuesta y al final, pues oye, se va a reponer y gracias a Dios que se repuso porque hoy tenemos un monumento muy bonito, modernista, del arquitecto Sánchez Sedeño, que por desgracia muchas cosas ya de él no nos quedan. Bueno, vemos el croquis de la cruz, el cantero que se ofrece a hacer la cruz, José Ibáñez, que estaban todos, seguramente fuera familia del anterior cantero, va pujando y al final, curiosamente, Tendero la gana por 2.925 pesetas. De hecho, no iban a hacer subasta, iban a otorgarla a dedo, pero dice, bueno, quizás habría que, para disimular un poco, contactar un poco con otros canteros que nos den presupuestos. Al final se hace una subasta y gana a la baja Tendero por 2.900. Se establece un plazo de 80 días para finalizarla, que tampoco se cumple. El cantero dice, mira, es que me viene fatal porque estoy haciendo otras cruces en Alicante y es que estoy colocando los monolitos de José Antonio I de Rivera y es que no me da tiempo a terminar la cruz. Bueno, al final no la terminan a tiempo, pero se construye, que es lo importante. Cuando se hace el colegio de la Aneja, la cruz pues se queda dentro del patio y ahí sigue a día de hoy. En los 80 se habló de trasladarla, en los años de la Saleta, pero bueno, al final se quedó donde está, que se ve bastante bien, aunque los árboles la tapan bastante. En el 2009 se restaura por completo, ¿no? Y es la que tenemos hoy, a día de hoy, bastante bien conservada. De la cruz del siglo tenemos aquí algunas fotos. Nada, vamos a verla rápido porque el tiempo va un poquito justo y yo quiero hablar de más cosas. Mirad, aquí la tenéis en el patio, ahí en medio. Hay tanto árbol por aquí, bueno, pero bueno, tampoco es que tengamos tantos árboles en Alicante, no es plan de quitarlos, pero es un poco difícil de ver desde el barrio de San Blas. Planitos tengo alguno. Mira, del fuste, cuando se reconstruye lo que es el pedestal, lo hacen igual que el que había. Aquí falta la cinta del año y tal. Tenemos por aquí, mirad, en el 29, mira la cruz aquí en medio. ¿Ves? El Castillo de San Fernando lo tenéis aquí, la carretera que sube, el Parque del Doctor Rico, donde estaba su monumento, ahí está, de color blanco. Creo que estaba recién inaugurado, mirad cómo brilla, está la piedra caliza blanca. En el 39 se retira y en el 73 lo recolocan. Y la carretera que luego se construiría por aquí para subir hasta lo alto del castillo. Bien, aquí veis un paseo con arbolitos, más o menos, y en medio la sombra de la cruz. Aquí abajo el cementerio de San Blas, del que ya hablamos en su día. Y aquí veis la cruz en el 77 haciendo sombra dentro del patio. La cruz sigue en el mismo sitio. Ya no está el pasillo este que había por aquí. Fijaros que llega hasta la cruz. Ya la carretera esta se termina a la entrada del patio, del parking. Y la carretera se ha reconstruido, el monumento del Doctor Rico, fijaros qué frondoso está el bosque, vamos, hoy no queda ni la mitad de pinos. Está por aquí, más o menos, está el monumento del Doctor Rico. De aquí, bueno, todas estas cruces, bueno, como han volado la cruz, ¿dónde estaban los guardas que tenían que vigilar? ¿Quién ha sido? ¿Qué averiguaciones ha hecho la policía? ¿Quién ha sido el que lo ha volado? Luego vemos que al final sí que dicen quién puede haber sido. Vale, los viacrucis. Hemos hablado que había varios viacrucis en Alicante, el de la montañeta que se levanta en el siglo XVI, según nos cuenta Vicente Seba Vilaplana, y en 1808 es demolido cuando se preveía la invasión francesa, que realmente pues, no llegó a producirse de esa forma. En Campoamor, delante de lo que era el convento de capuchinos, lo que hoy es ocupado por el Hada. Cuando se construye el paseo de Capuchinos, el paseo de Campoamor, todo aquello se derriba, se aplana, se hace un paseo con arbolado y aquella cruz desaparece. La de la Virgen del Socorro, se crea el Via Crucis en 1735, desde la Puerta Nueva, más o menos donde hoy está la biblioteca, hasta la ermita, no tengo más datos. La del Molinet, la que subía hacia la ermita de Santa Ana, cuando se derriba la ermita en 1823 y la bajan a nivel de la playa, más o menos más abajo, el Via Crucis desaparece. A finales del siglo XX, a comienzos del siglo XX, por lo visto, quedaba algo. Hoy no debe quedar nada ya con todo lo que se ha cortado de la cantera y lo que se ha construido del centro comercial. Bueno, ¿qué nos queda? Pues el de la Santa Faz. Curiosamente, el más moderno, de los años 50, es el que se conserva a día de hoy.
Hubo más, pero el que se conserva es, como digo, el más moderno. Aquí lo podéis ver en la foto. Bueno, se construye a instancias de los Jóvenes de Acción Católica y se inaugura el 27 de marzo del 55. Aquí veis el logotipo del símbolo de Juventud de Acción Católica. Las cruces que se están dañando y se reconstruyen y se rehacen nuevas, las vuelven a poner con el logotipo antiguo que llevaba las cruces. Bueno, se iniciaba en la Goteta antiguamente, donde está hoy el puente, se iniciaba en la Goteta y finalizaba en la plaza, bueno, justo antes de la plaza de Luis Foglietti. La última cruz, la 14, está justo a la entrada de donde estaba antes la Fiat, donde está hoy el barranco, tenemos ahí la última cruz. Bueno, originariamente estaban a un lado de la carretera, en el lado de la derecha yendo hacia Santa Faz. Según se van ampliando las carreteras, se va construyendo, las cruces las van apartando, las van moviendo, las van echando para los lados, se van dañando por accidentes de tráfico, hay más fotos que no he traído. Y en el 84, Federico Salas, sacerdote, pues pide que una agrupación llamada Peregrinos de la Santa Faz insta a recaudar dinero para reconstruir estas cruces y la verdad es que consiguen bastante dinero, ¿no? Como digo, bueno, las cruces han sido restauradas sobre el 2008-2009 y las han colocado en el lado izquierdo, ya no empieza en la Goteta, sino que empieza en la plaza del Ayuntamiento. Bueno, yo las hubiera mantenido donde estaban, empezando en la Goteta, pero bueno, fueron otros criterios los que se aplicaron, cada uno. De las cruces, a ver, del Vía Crucis, vamos a ver. Mira, tengo algunas fotos, pero... ¿Veis? El logo de Acción Católica, lo podéis ver, de la Juventud de Acción Católica, es el que vemos en la base de las cruces. Aquí las podéis ver, bueno, más o menos las tenéis, las que había en la antigua avenida de Denia, antes de que hicieran las obras, estaban en el otro lado, estaban un poco hechas polvo. Algunas estaban que no se habían caído de puro milagro, ¿eh? Estaba la base totalmente erosionada. Y poco más, veis aquí que ya estaban pensando ya en quitarlas cuando pasó esta romería, la del año 2007 creo que es, 2007, ya para el 2008 ya no estaban las cruces, ya se habían retirado. Pasó la romería y desmontaron todas las cruces y se la llevaron a la fábrica de tabacos. Ahí tenéis algunas de las cruces como fueron colocadas sobre palés y almacenadas ahí. Tengo alguna, poco les pasó. Sí, las movieron hacia el interior de la ciudad. Yo las hubiera dejado donde estaba, ¿eh? Pero bueno, ahí. Y en la plaza Santa Faz está la primera. La primera antes estaba en donde está la estructura metálica esta que se llama el icosaedro, ahí a la Goteta, esa estructura de hierro. En ese jardincito estaba la primera cruz. Vamos a pasar un poquito a continuar por aquí. La cruz de fusta, bueno, esta ya no está. El 17 de marzo de 1489, durante la peregrinación de San Juan al monasterio de Los Ángeles, según cuenta la tradición, se produce en el barranco de Lloisa el llamado Milagro de la Lágrima. Bueno, dice la tradición que un enviado a la ciudad para comunicar lo sucedido se cruza en su camino con otro que viene para saber lo que está pasando. Ya les había llegado la información. Un poco extraño que si el que va a contar la cosa se encuentra con uno que vuelve, que ya sabe la historia. Pero bueno, hay muchas versiones. Pero dice la tradición que ahí se encuentran los dos enviados que eran enemigos acérrimos, cerca de la finca Torre Roja, que todavía existe, y se abrazan impulsivamente y se perdonan las afrentas porque se decían que se odiaban a muerte. Bueno, para recordar aquel suceso se levanta una cruz de madera en el antiguo camino, donde hasta hace poco hubo una pinada. Ahora hay una nave industrial que nunca lleva 20 años sin terminarse, que es un horror delante del Hotel Europa. Bueno, ha sido rehecha, restaurada, destruida, recolocada y movida y trasladada en muchas ocasiones, tantas como se ha ampliado la carretera de Valencia. En 2007 se retira definitivamente y la trasladan al Camarín de la Santa Faz. Yo sigo sin entender por qué no hay una cruz de fusta, una cruz de madera en ese mismo lugar. Chicos, no hace falta que sea la misma, pones una cruz de madera nueva, así, 2 palos cruzados, que recuerda aquello y ya está, no hace falta. Pues no hay manera de que reconstruyan la cruz. Bien, mirad. ¿Dónde estaba la cruz? De nuevo, mira, la cruz antigua la tenemos aquí. Yo pensaba que estaba en el antiguo camino y que este molino del fondo era el molino del Hotel Europa, pero no. No, es el molino de la finca L'Hostalet, que está aquí. Y vemos la cruz con una imagen de la Santa Faz, por lo visto, aquí en medio y de madera. Bien, esta cruz se la cargan en la Guerra Civil, reconstruyen después de la Guerra Civil la cruz, aquí la vemos. Creo que es la misma que hay ahora, con los 3 escalones, que ya no están otra vez. Se han vuelto a perder los escalones originales. ¿Veis? Aquí está el Hotel Europa y la cruz estaba aquí. Bajo de estos pinos está la cruz, no se ve. Y estaba de nuevo en la confluencia de varios caminos. Como siempre hemos dicho que las cruces suelen instalarse en la confluencia de varios caminos. Aquí no se intuye bien, pero bueno, lo vamos a ampliar. Tenéis la carretera de Valencia. El camino que baja
que ahora se llama Sierra de Gredos, que va hacia el camino de San Julián, que era este, y el camino de Bert, de la finca El de Bert, que está por aquí arriba, que hoy es la calle La Encina. Aquí está el Hotel Europa y la cruz estaba, parece que por aquí. Vemos que hay en medio siempre hay pino. Aquí parece que no hay ningún pino en medio. Seguramente la cruz estaría por aquí, como ahora vamos a ver. De nuevo en un cruce de caminos. Mirad, aquí está. ¿Veis el puntito? Esa es la cruz. Más o menos en el mismo lugar. El camino por aquí, la calle por allá, camino viejo por aquí, carretera nueva por aquí. Y aquí la veis, mirad. Espérate, hacía sombra. Ah, mírala, aquí hace la sombra, ¿la veis? Las farolas hacen la sombra para allá. En 2007, aquí está el hotel reformado y la cruz sigue haciendo sombra en la carretera, seguía estando. En 2008 desaparece y no la han vuelto a poner. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando de este lugar. Más o menos donde daba la sombrita en la primera foto. Es una cruz muy pequeña, entonces las sombras que hacía pues no eran muy destacadas. Mirad, de nuevo el planito este, pero el de 1898, es maravilloso, a mí me encanta. Espérate, Camino de la Constantina, Ventorrillos de la Cruz de Piedra. Mirad, esto era la gasolinera, el taller mecánico que había bajando de los jesuitas para abajo. Había un pequeño taller mecánico y enfrente unas casas ruinosas. ¿Qué? No me acuerdo, de hecho que era un taller mecánico y que paramos una vez con el coche, que a mi madre se le rompió el coche, por algún motivo había que entrar y había una cruz del Vía Crucis allí. Y el coche que había, pues como sacaras mucho el culo del coche, se lo llevaba otro coche. Era una venta de la carretera. Y enfrente había unas casas en ruinas, que aún vivía gente, y eran otras casas de lo que era el Ventorro de la Cruz. La Creu de Fusta, aquí está. La Casa de la Col, esta no sé cuál es. La Casa Peña Roja es la finca Torre Roja, que está enfrente de la SEAT, que no le queda mucho. El ventorrillo este de aquí, Ventorrillo del Bollo, es el que había delante de la Mercedes, ese restaurante chiquitín que había delante de la Mercedes-Benz, pegado a la carretera, era una venta de carretera antigua, esta de aquí. Y la Cruz de Fusta aquí está, más o menos en el sitio que hemos dicho. ¿Ves? Oh, estos planos son maravillosos. Camino de la Cruz de Fusta, el camino de Bert, o sea, todos coinciden en un cruce de caminos donde se instalaban las cruces. Vale. Esto lo tenemos visto ya. Mirad, las cruces las almacenan en la fábrica de tabacos. Mirad la pobre, cómo estaba ahí, protegida. Y ahí está, pues con todas las cruces del Vía Crucis amontonadas. Luego fueron restauradas, se han quedado muy bien. Y si alguna estaba dañada, se reconstruyó. El trabajo fue muy bueno. Bueno, ya las tenía yo aquí, ya me he adelantado. Yo pensaba que la cruz estaba puesta en el camino viejo, como digo, pero no, la cruz ya estaba puesta en la carretera nacional. Lo que se ve de fondo es el molino de viento, el molinillo del pozo de la finca del Hostaler que está detrás. Yo pensaba que era el molino del Hotel Europa. Me equivoqué. Bueno, la Cruz de Hierro. Esta la conocéis, ya no está otra vez, ya de nuevo no está en su sitio. Nos quedan algunas más. Esta la veremos un poco más rápido. Esta es de las más importantes que tengo ya para finalizar. Bueno, esta es la más moderna. De hecho, no se concibe ni como una cruz. La conciben como fuente. Los vecinos de Vistahermosa necesitan una fuente. El ayuntamiento dice, vale... Estaba Francisco Alberola Such de alcalde, dice, vale, hacemos una fuente para vosotros y aprovecho para reformar el apeadero del tranvía, que era una rampa con un restaurante, con una cafetería, un horror. Total, no, perdón, sí, había una venta ahí al lado, creo, ahora lo veremos. Vale, al final son los propios vecinos los que dicen, mira, pagamos nosotros el proyecto, los planos, para que adelantéis un poco el trabajo. Total, el ayuntamiento se pone las pilas. Y bueno, pues se presupuestan toda la reparación del apeadero y de la fuente en 35.000 pesetas y se declara de urgencia y se hizo bastante rápido. Al final se rebaja a 30.250, luego aparece, no sé por qué, como 350, luego 250, luego 350. Ahí hay 100 pesetas que se lleva alguien. Con 2 céntimos. 2. Digo, vamos a ver, me estás hablando de 2 cifras diferentes. Esto lo vemos varias veces, no solamente aquí. Alguien se lleva el dinero por algún lado. Y con un plazo de ejecución de un mes. Bueno, al final Isidro Boades me contó que la fuente la labraron allí, el cantero se fue allí con la piedra, tiqui, 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 se iba a la cafetería, tiqui, tiqui, seguía, y al final labró la fuente y la puso. ¿Qué? Al ventorrillo, es verdad, era un ventorro que había allí. Ahora el ventorro, la palabra esta nos suena un poco raro, pero eran ventorros de carretera. Vamos a llamarlas ventas. La cruz, como digo, no está en el proyecto. La cruz se pone el año siguiente. Alguien pensó que era más bonito poner una cruz con la Santa Faz. Pues oye, sí, la verdad es que la fuente con la cruz queda mucho más bonita que sin la cruz. Y bueno, la hace Juan Llorens Tarrasa, la coloca, por lo visto la paga él,
y la bendicen en 1953. Salvador Pérez Lledó es el cura que la bendice. En 2007 la desmontan, la almacenan y cuando la reponen, en vez de colocarla, no había sitio, ahí no cabía. La ponen enfrente de la clínica Vista Hermosa, pero no la conectan. Digo, hombre, si pones una fuente, ponle las tuberías. No tenía agua ya, pero si la instalas, lo más normal es que le hubieras puesto unos grifos o la preinstalación. Bueno, no se hace. Mirad, aquí está el proyecto, ¿veis? Miguel López, la cruz no está. En ningún momento se habla de poner ninguna cruz. Eso es una cosa que se pone después. Y aquí la veis de nuevo en 2007, unos señores aquí mirándome, en la romería. Yo esa romería la hice con mi cámara de fotos, iba cruz por cruz y fuente por fuente, fotografiándolo todo porque se lo iban a cargar. Enfrente había una cruz de alguien que matan en la guerra civil, pero nunca pude parar a verla. Cuando fui yo a pasar, esa parte de la carretera ya no estaba, la habían quitado y nunca pude leer qué ponía. Jaime Llopis podía ser, no lo sé. Bueno, aquí veis la fuente, la desmontan y la guardan en la fábrica. ¡Ay, que me adelanto! ¡Hala! Ya he hecho un spoiler. Ya sabéis lo que viene después. Mirad, la cruz de ferro. Aquí está. Ya estamos terminando, Mirad, el proyecto, mirad, la fuente la desmontan y la guardan en la fábrica de tabacos. Aquí veis los vasos de la fuente. A mí me gusta la fuente, es muy sencilla, pero... Bueno, los planos no se ven, ya te digo yo que si queréis los vemos, pero entre que mi cámara no es muy buena y que son amarillos, no se ve nada. ¿Veis? Las escalinatas y aquí el hueco. Era una parada de tranvía muy bonita, Aquí se construyó lo que era la cafetería que se hizo después, que era la tienda de surf esta del Caimán, que había un caimán de madera ahí gigante, que a mí me gustaba mucho de pequeño, la tienda de surf del Caimán. Y aquí veis, bueno, no se ve nada. Ahí veis un poco la fuente en medio, el apeadero y las escalinatas. No se aprecia. Y aquí, arreglando un poquito los colores, pues he conseguido que se aprecie un poco cómo era la fuente. ¿Veis? ¿Qué cruz? No estaba. Vale, ya sabéis lo que viene ahora. Uy, espérate. ¿Qué hace un cruceiro gallego en el centro de Alicante? Ahí está, la calle Orense y la Plaza Galicia. ¿Por qué? Gracias a que Alicante dedica una plaza a Galicia, seguramente tiene que haber alguien del ayuntamiento que era gallego, porque está la calle Orense y la Plaza Galicia, y pues se ve que dicen, oye, que te hemos puesto sí, ¿podéis darnos alguna cosa? Bueno, es una obra del escultor Raúl Comesaña, es la cruz más bonita que tenemos en Alicante, es realmente preciosa, y se instala, la regalan las 4 diputaciones provinciales de Galicia, se la regalan al Ayuntamiento de Alicante. ¿Y el ayuntamiento qué hace? Pues la pone en la Plaza Galicia. ¿Qué era la Plaza Galicia en esos años? En el 71 más o menos, un descampado. Hay una foto que por más que he buscado no he encontrado, que es un inmenso descampado con coches aparcados, autobuses y camiones, y en el centro la cruz, que no la tiraron de milagro. Luego ya se urbanizó, hicieron los jardincitos y tal. Han chocado coches, antes tenía unas jardineras de hierro y estaban todas abolladas. O sea, alguien que iba por Eusebio Sempere le faltó esto para comerse la cruz. Y el día menos pensado, se va a saltar alguien el semáforo y se van a estampar contra la cruz, que es como acaban cayendo todas. Bueno, la de la ermita de Santa Cruz, y ya vamos finalizando. Bueno, curiosamente no se sabe nada de ella, pero aparece un plano del año 47, sin firmar, en el archivo municipal, que pone proyecto de cruz. A ver, es esta, está claro, no hay otra. ¿Cuál puede ser? ¿La de Villafranqueza? No lo sé, no hay fotos de la de Villafranqueza, pero a ver, por la altura que pone y por el plano, con la piedrecita, el colet que se llama, todas estas piedrecitas, la cruz es esta. Y veis, bueno, pues como está, podríamos decir que en origen era una cruz que se coloca delante de una ermita, como muchas otras. En este caso, cuando se reconstruye después de la Guerra Civil, parece que la ponen en el mirador, es un mirador precioso. Ahí veis el Gran Sol, se ve bueno todo lo que es la ciudad de Alicante. Y digamos es como un estilo a la cruz del siglo, digamos, pues para bendecir o para tener a Alicante a los pies de la cruz. Le cambian un poco el significado. Parece que era una cruz que en 1648 se levanta en agradecimiento a todas aquellas personas que durante una epidemia van allí pidiendo salud y se les concede la salud, sanando de su dolencia poco después, y es reconstruida después de la Guerra Civil. No tengo mucho más datos. Lo cierto es que este plano, que en el archivo no saben de qué es, yo creo que es de esa cruz. Bueno, esta es fantástica. La cruz de la calle San Antonio, esto tenía que haberlo puesto para que me apareciera después, para generar, pero bueno, ya habéis visto la comparativa. Bueno, en el 61, cuando se cierra el cementerio de San Blas, el ayuntamiento empieza a repartir piedra y cruces por todos los lados, ¿no? Entonces instala varios monumentos y tumbas como monumentos en la ciudad de Alicante. Se coloca el monumento que hay en lo alto de San Fernando, eso que es un jarrón, eso era una tumba. Ahora recuerda a los héroes de la independencia.
se coloca una pirámide masónica en el centro del castillo Santa Bárbara, recordando a Amílcar Barca, que ya no está se equivocaron con la placa y se deshicieron así del monumento y de la placa que apareció tirada aparecieron restos de aquella placa errónea que alguien dijo, madre mía, qué vergüenza, la lanzaron por el castillo de arriba abajo. Me enseñaron fotos de que alguien excavando por allí encontró un trozo de la lápida de los años 50 que recordaba aquello, es una cosa increíble, ¿no? Bueno, esto se crea en el año 61, se instala una cruz, se hace una placita y dicen que Agatángelo Soler regala una cruz, a ver, no era suya, Agatángelo Soler no regala la cruz era del cementerio que se estaba cerrando y entonces dice, vale, pues yo te mando una cruz, te mandamos ahí un cuarto de mitad de cruz y la instalas, ¿vale? Colocan la cruz esta, que ya hablé de ella cuando hablé de los cementerios, porque, bueno, recuerda el milagro producido durante la procesión del descendimiento del miércoles santo, se rompió uno de los varales y pudieron sujetar los que llevaban el paso a punto de caerse, lo aguantaron y no llegó a caerse. Bueno, lo llamaron un milagro y colocaron, la verdad es que fue un milagro que no se matara a nadie, pero colocaron una cruz que lo recuerda. ¿Qué pasa? Pues bueno, allí sabéis que pintan las casas, las encalan, pintan azulejos, macetitas, pues todos los vecinos con su mejor intención, que yo lo reconozco, con su mejor intención han querido embellecer la cruz y nos recuerda un poco a una estupa de estas tibetanas, ¿no? Yo creo que se han pasado con los dorados y se han pasado un poco con... Lo ideal sería que limpiaran un poco la cruz, dejaran la piedra vista y que la placa, que está con las letras en negro pintada, pues que se viera con su color original. No sé, una cosa que os cuento. Esta cruz en la finca Alpino, en Santa Faz, de repente en medio del monte te aparece aquí una cruz preciosa con 2 bancos. ¿Ves esto qué es? Si vais por la autopista antes de entrar al túnel de San Juan, llevar cuidado, no os estampéis, pero a la derecha hay una cruz blanca, muy limpia, perfecta, ahí en medio de la nada. Bueno, por lo visto es una finca que está dentro de los terrenos, una cruz que está dentro de los terrenos de la finca Alpino y por lo visto fue levantada para recordar el lugar en el que fallece montando a caballo un familiar de los Alberola o quizá del barón de Finestral, que eran los dueños de la finca. Por el color y por la talla y que está muy nueva, esto tuvo que ser colocado pues, en la época de los Alberola, en los años 40, 50. Habría que investigar un poco el árbol genealógico de los Alberola o del barón de Finestrat, a ver qué familiar muere en un accidente de caballo y más o menos eso es lo que cuenta la tradición oral, ¿no? Bueno, y ya para finalizar, ya con esto hemos visto, quedan algunas más, la Cruz de los Caídos, nos quedan cruces delante de iglesias, bueno, pero que ya se nos va un poco. Una cruz misteriosa en Campello. Diréis, pues si Campello no es Alicante, bueno, pero en 1898 pertenecía a Alicante. Quizá está un poco cogido con pinzas, pero es que me la encontré ayer y tuve que añadirla porque me llamó mucho la atención. Bueno, esta cruz está en lo alto del barranco de Aigües Baixes, en Campello. ¿Dónde estaba? Bueno, estaba en la antigua carretera, no la que hay ahora, que es donde está el túnel, sino una carretera antigua que se metía por aquí, por la loma, serpenteaba y salía más o menos a la altura... Casa del Empalme, salía más o menos donde estaría hoy el pueblo acantilado, más o menos. Hoy, como está la autopista construida, todo este tramo de aquí no se conserva, pero el camino viejo está. La casa de la muda del barranco y la casa del barranco está. O sea, la casa del barranco está y aquí aparece una cruz. Pues yo no tenía ni idea de que esta cruz existía. Bueno, ¿dónde está esta cruz? Mirad, aquí tenemos el plano. Espera, vamos a ver si lo vemos un poquito mejor. O esta creo, no sé si la he traído aquí, otras cruces. A ver. Muy grandes. Aquí está, no tengo ninguna más. Bueno, el Cruceiro, la de Santa Faz. Mirad. Yo esto lo traigo de curiosidad, ¿eh? ¿Veis? La carretera antigua, la carretera va por aquí abajo, ¿vale? La autopista está por aquí en medio. Y aquí vemos, esta es la entrada al Far West, que hay aquí arriba. Donde ahora se hacen fiestas ilegales y raves y raves y cosas de estas. Esto era un Far West antiguo donde se hacían ahí peleas y bueno. Esta era la antigua carretera. Fijaros por dónde iba por aquí, serpenteaba, bajaba por aquí, se metía por aquí, bajaba por aquí y ya la autopista ahora aquí la tenemos todavía, más o menos por aquí, y ya la autopista va por encima y desaparece el trazado que finalizaría en pueblo acantilado. Se puede llegar hasta aquí, está asfaltado, hecho polvo, pero está asfaltado. Esta venta está, que ahora se llama Casa Roja, creo que es una casa rural, se alquila. Aquí hay una casa del barranco, todavía está, aquí está el barranco y la carretera de acceso al Far West. Pues bueno, aquí vemos el camino y la cruz, según marca ese plano, estaría aquí. ¿Quedará algo? Pues hombre, si la destruyen y la tiran, debe quedar la base, debe quedar algún resto. Aquí vemos que el camino tiene uno paralelo más antiguo, ¿veis por aquí?
O sea, la cruz o está aquí o está por aquí. Tiene que estar por esta zona. Pues bueno, habrá que hacer una excursión un día de estos. Esto lo he traído como anécdota porque yo lo descubrí ayer. He hablado con varias personas de Campello, los tengo por ahí investigando y la verdad es que no saben nada. Habrá que ir a investigar. Como les digo, ¿esto qué es? Como les digo, si encuentro algo, a la próxima charla o a la otra, yo desvelamos el misterio. Bueno, bibliografía. Básicamente he consultado el libro de Vicente Seba Vilaplana, el libro de la Santa Faz, un libro que les recomiendo, maravilloso, y el de Federico Sala, La verdad sobre la Santa Faz. Estos dos libros volveremos a repetirlos en la charla del mes que viene sobre las imágenes de la Santa Faz. Hay documentación en el archivo sobre la Cruz de Ferro, la Cruz del Siglo, la Cruz del Camino de Elche, la Cruz esta de la Ermita, que no pone nombre, ni fecha, ni nada, ni firma, pero sabemos que es de esa época. La hemeroteca del Diario Información, muy importante, y la de prensa histórica del Ministerio de Cultura. Para la gente que consulte la página del Ministerio de Cultura de prensa histórica, han digitalizado un montón de periódicos nuevos. Lo digo porque hay más del doble de periódicos digitalizados y hay cosas muy curiosas. Y luego la fototeca que gasto yo siempre, el vuelo de Ruiz de Alda y los vuelos posteriores, que más o menos nos permiten situar pues, lo que son las cruces. Finalizo con esta cruz, bueno, con esta foto, es un poco el cambio de los tiempos, ¿no? Las cruces antes pues, estaban puestas delimitando caminos. Esta foto a mí me gusta mucho, vemos farolas y, oye, pues ahora levantamos postes del Burger King. Y nada, bueno, gracias a todos por estar aquí. El mes que viene hablaremos de la Santa Faz. Y ahora si alguien quiere, más que nada para que nos oigan desde casa, cojan el micro. Se podía contar muchas más cosas, pero se nos va el tiempo. Bueno, voy a hacerte una pequeña... He ido un poquito rápido, porque veía que no me daba. El catálogo de protección de elementos patrimoniales, de arquitectura, de paisaje, que lleva, por cierto, casi 3 años sin aprobar definitivamente. ¿Lo has examinado? Recoge las cruces, sobre sale, todo, sí, la cruz del siglo. Que es la cruz del siglo sale. Sí, está, ¿no? Creo que la cruz de Pedra creo que también, y la de Vista Hermosa yo juraría que también, de hecho, si ha sido restaurada. O sea, sí que la recogen. Sí, bueno, la que no recoge son las que no están, las que se supone que estaban almacenadas, en los años 80 seguían almacenadas, pero hubo una limpieza de almacenes municipales en los 80 y, oye, se lo llevaron todo por delante. Oye, ¿los almacenes municipales los has recorrido? Encontré columnas del Colegio Campo Amor, que las quitaron porque se tambaleaban. Estaba en urbanismo de asesor un amigo y me comentó que las volvieron, al final lo comentamos, y se volvieron a recolocar en el colegio. O sea, vuelven a estar las columnas del Campo Amor. Había la antigua fuente de la Montañeta, que eran unos bloques de mármol blanco gigantesca, la fuente esta que hacía escalones, eran preciosos. A mí me gustaba mucho esa fuente. Y encontré también algunas bases de farolas y el primer monolito del traslado de José Antonio Primo de Rivera, que estaba colocado en la avenida de Aguilera. Aquellas piezas de mármol. La avenida de Orihuela. Negro, mármol negro. Hasta hace poco quedaba alguna en la carretera de Ocaña, yo creo que ya no queda ninguna. Y esa se expuso hace poco en las naves de donde está el Centro de Interpretación de los Refugios, lo colocaron allí en una exposición. Bueno. Limpiaron un poquito el monolito y está, bueno, el inicio del traslado de José Antonio, tal. Muy bien. Y están parte de las rejas del cuartel de Benalúa, que las robaron todas, las dejaron ahí en un campo. Claro, tú dejas una reja en un campo, ¿qué esperas? Que no se las lleven. Se pudo salvar algunos trozos de la verja y son los que se han puesto en la plaza del cuartel de Benalúa. Algo habrá, tiene que haber cosas por ahí guardadas, como digo yo, misteriosas. Hola, Alfredo. Te quería preguntar, no tenía nada que ver con cruces, pero si podías comentar algo de las columnas jónicas que hay en Doctor Rico. Sí, eso es un aliviadero de presión del colector que pasa por debajo. Para que no cojan, en vez de poner una trapa, pues han puesto unas columnas para que no haga presión la tubería, es algo así. No, hay varias, no solamente está en Doctor Rico, hay otra en donde está Sepello, en Los Ángeles, que está la calle, la vía Parque, que pasa por ahí, y donde estaba el paso nivel de San Blas, donde estaba la fábrica de harinas de Magro, queda una columna y todas están en Doctor Rico. Pasa que en Doctor Rico había muchas más columnas antes, pero según fueron haciendo carriles de giro a la izquierda y semáforos para girar a la izquierda, pues fueron desapareciendo, donde estaban todas a la misma distancia. Hoy quedan 2, creo, o 3. Donde veas una trapa metálica en el suelo es donde estaba la columna. Eso son aliviaderos de presión.
Y otra cosa, has nombrado el vuelo de Ruiz de Alda y el Parque del Doctor Rico. Creo que he oído que el nombre oficial no se ha cambiado y el Doctor Rico sigue siendo Ruiz de Alda claro, a día de hoy. En el con 39, la memoria histórica y todo en esto. el 39 yo estuve en la comisión esa de calles. Bueno, aquí generamos. En el 39 le quitan el monumento, la calle, que es hoy la que era García Morato, que hoy se llama José Gutiérrez Petén. Le quitan la calle, le quitan el parque, le quitan el monumento, porque dicen que él se hizo suyo la reforestación del monte cuando realmente no fue cosa de él. Le quitan el monumento, bueno. Lo guardan. En el 73 recolocan el monumento y un vecino pide, hombre, por favor, se podía colocar una calle al Doctor Rico, que era un hombre que hizo mucho por el Tosal, quitan toda la parte del republicano, y de repente el hombre dice, anda, si pedí una calle para el Doctor Rico y la han aprobado. Pusieron la avenida en los años 70, durante la dictadura, al Doctor Rico le recuperan su monumento y le vuelven a poner una avenida. ¿Cómo se llama el parque? Ruiz de Alda. Todavía en el 39 le ponen Ruiz de Alda. No por el vuelo de Ruiz de Alda. De esto lo voy a publicar mañana. Si me seguís en Twitter, precisamente hablo del vuelo del Plus Ultra y de lo que queda en el callejero de Alicante del vuelo del Plus Ultra. Y hablo del parque de Ruiz de Alda. Se la ponen muere asesinado en el 36. No le ponen la calle por el vuelo, se lo ponen por haber sido fundador de Falange, todo esto. La cuestión es que en el año 2017 aprueban que el parque lleve el nombre de Malala Yousafzai, no me sé el nombre, una luchadora por los derechos de las niñas en Pakistán. Hay una sentencia judicial, se vuelven a recuperar los antiguos nombres y se deja para más adelante ese parque, la calle de Manuel Sala, precisamente, que hemos hablado de él, y General Primo de Rivera, Calvo Sotelo y alguna más, para estudiar más adelante. Entonces las calles vuelven a llevar el nombre de Calvo Sotelo, de Manuel Sala, se me ha olvidado. Manuel Senante, en Carolinas. Y vuelven a poner el parque de Ruiz de Alda. Claro, en la guía urbana han cambiado todas menos esas. Tú coges la guía urbana, el parque sigue llamándose Malala Yousafzai o algo así. Pero realmente ahí se ha creado una incongruencia. Si ha vuelto el nombre anterior, en la guía urbana todavía sale el nombre sin... Hay una cosa rara. Muy raro, muy raro. Si me sigues en Twitter, o en Instagram pondré el enlace a Twitter. Mañana pasado hago un hilo sobre el Plus Ultra, que ha sido el centenario. Ha sido ahora del vuelo del Plus Ultra. Cuando llegó el Plus Ultra en Alicante se hicieron manifestaciones de apoyo a los aviadores. Hay una foto del año 26 de la gente manifestándose y pone ¡Viva Franco! Claro, es el hermano. Está ¡Viva Alda! ¡Viva tal! ¡Viva el teniente Durán! Y pone ¡Viva Franco! Era Ramón. Es muy curioso. Y digo, ¿Viva Franco en el 26? Digo, espérate, que ya sé de qué es. Bueno, parece que no hay ninguna... De todos modos, si me vais a permitir un momento... Alfredo, hablando de hidroaviones, de vueltas al mundo, en este momento no sé por qué, me he acordado de la ruta de Francia hasta Dakar, la TECOR, donde parece ser que los aviones repostaban en... Sí, se estrellaban. Aquí se estrellaban. Tenían de problemas esos aviones. El que no se estrellaba, pues a punto estuvo. Pero que parece ser que Saint-Exupéry estuvo aquí. Sí, Saint-Exupéry estuvo en Alicante. En agosto, casi se muere. De eso me gustaría, también podías contar, realmente del puerto no has tocado, es un tema que no lo has tocado. No, podíamos hablar del puerto. Me has sacado el tema, muy bien. Eso va en la charla de monumentos, edificios y monumentos desaparecidos. Bueno. No. Arramblaron con ellas, ya lo veremos. Bueno, pues muchas gracias. Nada, vosotros por venir. Gracias a todos. Hasta Hala. Bueno, ahí tenéis todas mis redes sociales si me queréis seguir. Oye, ya digo, mañana pasado sale un hilo sobre el vuelo del Plus Ultra.